Bueno, vamos a ver síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es un tema interesante. Afortunadamente no es una enfermedad tan común o lamentablemente es una enfermedad infradiagnosticada y que forma parte para algunos autores y grandes reumatólogos del espectro del lupus eritematoso sistémico. Entonces, puntos claves. Los anticuerpos que son capaces de inducir estados protrombóticos y pérdidas gestacionales son los autoanticuerpos antifosfolípidos. No están dirigidos directamente a los fosfolípidos como su nombre lo dice, y eso les tiene que quedar claro porque muchas veces tenemos la creencia popular de que este grupo de autoanticuerpos se pueden solicitar simple y sencillamente así, anticuerpos antifosfolípidos. Y no, ahorita van a ver que existen 3 grupos de anticuerpos antifosfolípidos que son los que se necesitan para poder hacer el abordaje diagnóstico o clasificar a un paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Se pueden encontrar positivos y no necesariamente tener correlación clínica, es decir, hay otras causas o enfermedades que los pueden positivizar, y los errores en su determinación y estados infecciosos pueden presentarlos, alterar la presencia en el cuerpo y por lo tanto confundirse con propiamente una enfermedad trombótica autoinmune. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o SAF es una enfermedad sistémica autoinmune que ocasiona literalmente eventos trombóticos y complicaciones obstétricas. Y está presente cuando existe un aumento persistente de los anticuerpos antifosfolípidos. Es la trombofilia adquirida más frecuente en el adulto joven con un riesgo de 22 a 29% de trombosis al año. Y hay que tener aquí la regla de 1 en 5. 10 a 15% de las pérdidas fetales recurrentes son por esto, y hasta el 1 al 5% de la población sana lo va a tener positivo y no tener manifestaciones trombóticas u obstétricas. La prevalencia obviamente es desconocida. Se cree que 2 al 5% de la población general ha experimentado un episodio de trombosis venosa profunda, pero esto no traduce a tener una trombofilia adquirida como el SAF. Ahora, para el SAF primario, que el SAF primario es aquel síndrome en el que no existe una enfermedad agregada, se calcula que es más o menos el 15-20% y se hipotetiza que la prevalencia es del 0.3 al 1%. Sin embargo, del espectro del SAF primario, casi la mitad es SAF primario y la otra mitad, que se conoce como SAF secundario, va a tener como agregado otra enfermedad autoinmune: lupus, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, etcétera. Y también se ha estudiado de alguna manera el hecho de que puede existir síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pero con otros tipos de anticuerpos antifosfolípidos, porque los que vamos a ver no son los únicos que están involucrados en las vías trombóticas en el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos en SAF? Perdón, de autoanticuerpos. Los pacientes pueden tener anticuerpos antinucleares positivos hasta en un 59%, anticoagulante lúpico hasta en un 53% y anticardiolipinas hasta en un 87%, que por mucho es el más prevalente. ¿Ok? Sin embargo, los criterios de clasificación utilizan para lupus, anteriormente utilizaban a los anticuerpos antifosfolípidos, y a pesar en que los nuevos criterios también los tienen, hay que tener el anticuerpo antinuclear positivo. Y vean, en los pacientes con lupus, hasta el 25-30% pueden tener anticardiolipinas positivos y hasta el 30% puede tener anticoagulante lúpico positivo. Y la frecuencia de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con lupus es más o menos del 30%. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los fosfolípidos involucrados? Los fosfolípidos son compuestos de 1 o 2-diacilglicerol unidos con un puente fosfodiester a la molécula de glicerol junto con una base nitrogenada y colina. Se pueden encontrar en múltiples órganos: cerebro, médula espinal, líquidos corporales, plasma, organelas, membranas, etc. Y tienen ciertas funciones endoteliales
y permiten a las plaquetas que éstas se agreguen o se activen. Al tener esa función, los anticuerpos antifosfolípidos, que van a ser un grupo heterogéneo de inmunoglobulinas que circulan en la sangre, producen una amplia gama de enfermedades autoinmunes e infecciosas. Se producen, perdón, por una amplia gama de enfermedades autoinmunes e infecciosas. Están dirigidos contra la beta-2 glicoproteína, ¿ok? Es decir, el anticoagulante lúpico y la anticardiolipina no detectan como tal al fosfolípido, sino funcionan como cofactores que se unen a la beta-2 glicoproteína. De ahí entonces que los 3 antifosfolípidos o autoanticuerpos antifosfolípidos que se solicitan son el anticoagulante lúpico, los anti-beta-2 glico, no es gluco, glicoproteína y los anticardiolipina. ¿Ok? Esos son los 3 anticuerpos antifosfolípidos utilizados para clasificar a los pacientes con SAF. Y la beta-2 glicoproteína es una proteína plasmática de 50 kilodaltons que se codifica en el cromosoma 17 en el brazo largo de 23, que está subdividida en 5 dominios, 1, 2, 3, 4 y 5, y que todos tienen 60 aminoácidos excepto el dominio 5, que es el que se une a los fosfolípidos de las plaquetas y de las plaquetas y del endotelio en el sistema vascular. Y aquí es donde el anticuerpo se pega para poder causar los eventos trombóticos. ¿Ok? Ahora, el anticoagulante lúpico es una sustancia endógena que puede interferir con la coagulación tanto en vivo como in vitro, es decir, es un inhibidor. Puede ser de cualquier tipo, IgG, IgM, IgA o la combinación de cualquiera de ellos. Y se une a fosfolípidos aniónicos limitando la exposición de la superficie para unión de complejo protrombinasa, lo que causa, en español, la trombosis. Los cofactores más importantes son la beta-2 glicoproteínas, que es prácticamente el más importante, y la protrombina, que cuando se une a este puede ocasionar manifestaciones hemorrágicas. Y ustedes dirán, a ver, ya no entendí. Se supone que esto causa trombosis, ¿por qué también puede causar hemorragia? ¿Por qué? Porque la protrombina, que funciona como cofactor, puede ocasionar este tipo de manifestaciones y sí podemos tener pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que literalmente están trombosados por todos lados, pero pueden sangrar, tener una hemorragia pulmonar o una macrohematuria. Entonces, eso es importante. E irónicamente, el tratamiento de un paciente que está sangrando y que tiene SAF son los anticoagulantes, que eso es importante. ¿Ok? O también la misma enfermedad puede producir anticuerpos antiprotrombina, que son los que causan este tipo de manifestaciones en los pacientes. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticuerpos antifosfolípidos? Inhiben sistemas anticoagulantes naturales, alteran la actividad fibrinolítica, causan un efecto directo sobre la función celular, activan el complemento y causan una respuesta mediada por linfocitos T, que son parte de las otras manifestaciones no trombóticas de los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos. De lo que se ha estudiado y se cree que produce son alteraciones en la coagulación por la interferencia de todas estas sustancias que están aquí y alteraciones también en las células de la coagulación, es decir, células endoteliales, monocitos y plaquetas, que son las más importantes, así como activación del complemento. Entonces, como ya se sabe, cuando se produce un efecto o una trombosis, recuerden que siempre vamos a tener un primer golpe o primer hit. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser pacientes que son obesos, que son sedentarios, que fuman, y lo único que necesitan es un segundo hit a través de la activación del complemento por estas proteínas anticoagulantes. Y esto puede deberse a algún trastorno o lesión endotelial que ocasione que se liberen este tipo de sustancias que estas sustancias se unan porque están circulando al sitio de la lesión y produzcan, por lo tanto, el trombo como tal. Ahora,
De lo que se sabe o se ha estudiado de las pérdidas fetales es que estos mecanismos involucran a la beta-2 glicoproteína que puede causar trombosis tisular placentaria, inflamación aguda, así como inhibición del sincitio trofoblasto con inducción de células inflamatorias en la decido y por lo tanto activación del complemento. Lo que por algunos otros mecanismos que se cree que existen, la apoptosis embrioplacentaria. Por lo tanto, son anticuerpos que van a afectar el sitio donde la placenta se encuentra unida a el endometrio, por decirlo de alguna manera. Y se ha hipotetizado también que este tipo de manifestaciones inmunológicas pueden producirse en pacientes que tienen preeclampsia o eclampsia, como una manifestación autoinmune indirecta, sobre todo en pacientes que tienen esa susceptibilidad genética. Los criterios de clasificación prácticamente no han cambiado, ya son algo viejitos, pero siguen siendo válidos y se tiene que tener tres cosas importantes. Uno, criterios clínicos. Dos, morbilidad obstétrica. Y tres, que es bien importante, la presencia del laboratorio positivo. Si no, no es síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Es decir, tener uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa o en vasos pequeños de cualquier tejido u órgano. Que esta trombosis haya sido confirmada por estudios de imagen o histopatológicos y que la trombosis debe estar presente en ausencia de evidencia significativa de inflamación de la pared de los vasos, es decir, algún traumatismo, alguna sepsis, alguna otra causa que haya detonado esa inflamación. Si no se tiene esa trombosis. Si no se tiene la trombosis, podemos tener la morbilidad obstétrica. ¿Cuál es la morbilidad obstétrica? Una o más pérdidas no explicadas de fetos morfológicamente normales después de la 10ª semana de gestación. Y esto es bien importante, porque luego la paciente tiene una o dos pérdidas y tiene más de 10 semanas de gestación su pérdida y la mandan a estudiar por un SAF. No es así. O que la paciente tenga uno o más partos prematuros de neonatos morfológicamente normal antes de las 34 semanas de gestación debido a eclampsia, preeclampsia severa o características de insuficiencia placentaria. O tres, que la paciente haya tenido 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de las 10 semanas de gestación, cuando las causas anatómicas maternas, anormalidades hormonales y causas cromosómicas paternas y maternas han sido excluidas. Por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial para poder hacer el abordaje diagnóstico de sus pacientes. Una de cada 5 pérdidas repetitivas en una mujer que quiere embarazarse es por SAF, pero no todas, ¿ok? Ahora, aparte del criterio clínico y o el criterio obstétrico, necesitamos los criterios de laboratorio. Para fines prácticos, tener anticoagulante positivo, anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG o IgM y antibeta 2 glicoproteína IgG o IgM positivas. Cualquiera de las tres, dos o las tres. Obviamente, entre más tengas positivos, es decir, entre más anticuerpos tengas positivos, es decir, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y beta-2 glicoproteínas, peor es el riesgo para poder desarrollar la enfermedad. Y no solamente tienen que salir positivas, sino que las tenemos que repetir a las 12 semanas o a los 3 meses de haber hecho la primera prueba para ver si persisten en el tiempo. ¿Por qué se repiten? Porque estos anticuerpos pueden ser inducidos por procesos infecciosos o por alguna otra alteración. La evolución de los criterios ha cambiado, no nos vamos a detener esto, los que se siguen utilizando son los de Signate 2006, que fueron los que les acabo de presentar, y es lo que tienen que saber. Ahora, el SAF obstétrico es la inflamación y trombosis debido a los anticuerpos antifosfolípidos en la placenta sin trombosis sistémica previa, más complicaciones. Y esto es importante porque son pacientes, mujeres jóvenes, que nunca han hecho una trombosis y tienen esas pérdidas fetales. El abruto placentae, la falla de la implantación in vitro y los hematomas placentales también han sido catalogadas como manifestaciones. Y existen
ciertas indicaciones para identificar el anticoagulante lúpico, como la pérdida recurrente de los embarazos, como ya les mencioné, las pérdidas gestacionales inexplicadas en el segundo o tercer trimestre, la pérdida fetal, la preeclampsia severa de inicio temprano, que eso no es común en pacientes primigestas o algo, a no ser que se tengan ciertos factores, la trombosis relacionada a embarazo, es decir, sí, las pacientes embarazadas recuerden que se pueden trombosar, pero una mujer joven no tendría por qué trombosarse. Restricción del crecimiento intrauterino severo, enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunes no necesariamente reumáticas, falso positivo de BDRL o RPR para sífilis. ¿Y por qué es importante esto? Porque acuérdense que la espiroqueta de sífilis, en su membrana celular tiene antifosfolípidos que semejan al anticoagulante lúpico. Entonces hay pacientes que pueden tener el BDRL o el RPR positivo y no tener sífilis, y lo que tienen que hacer ahí es una prueba de determinación por absorción de anticuerpos contra treponema pallidum para ver si tiene o no sífilis, y lo que vaya a ser un antifosfolípido o un anticoagulante lúpico positivo. Estudios de coagulación prolongados, TP y TTP, y autoanticuerpos positivos, obviamente, son indicaciones para identificar anticoagulante lúpico. Y vean cómo se ven, por ejemplo, este es un abruptio placentae en el que se puede observar claramente el coágulo en la placenta. Lo importante de esto es que los pacientes 20% no logran el nacimiento, por lo tanto 1 de 5 de las pérdidas gestacionales repetitivas hay que identificarlos, y estos son los mecanismos mediados por los antifosfolípidos y los mecanismos mediados por las pérdidas fetales en las que se ven involucrados todo esto. No necesitan saberlo, pero sí los mecanismos inflamatorios y de activación del complemento, así como de trombosis, son clásicos en estos pacientes. Ahora, si tengo un paciente con anticuerpos antifosfolípidos y se quiere embarazar, hay contraindicaciones. ¿Cuáles son? Hipertensión arterial pulmonar severa, más de 50 milímetros de mercurio o síntomas, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica con creatinina mayor de 3, evento cerebrovascular de más de 6 meses, actividad severa de lupus los 6 meses previos, preeclampsia previa severa o hemólisis, aumento de enzimas hepáticas, trombocitopenia a pesar del tratamiento con aspirina y heparina. Son contraindicaciones absolutas de embarazo en pacientes con SAFO tétrico. Y aquí lo ideal sería obviamente hablar con la madre y tratar de ofertar un tipo de método anticonceptivo definitivo, ya sea el padre o la madre. Manifestaciones no trombóticas del síndrome anticuerpos antifosfolípidos. De manifestaciones neurológicas, si se dan cuenta, son enormes, y también tenemos manifestaciones neuropsiquiátricas. Y esto se ha establecido porque se cree que la presencia de estos anticuerpos se pueden asociar con un daño directo a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que esta enfermedad se cataloga dentro del espectro del lupus eritematoso sistémico. Vean cómo puede haber evento cerebrovascular temprano o trombosis cerebral venosa, y por lo tanto es importante en pacientes menores de 50 años que tienen estas manifestaciones, una vez que se excluye la enfermedad neurológica primaria, buscar una manifestación, una causa autoinmune que sea la característica de este grupo de pacientes. ¿Ok? El mecanismo primario es trombótico, aunque se ha establecido la activación endotelial por los antifosfolípidos a nivel de la circulación del sistema nervioso central, así como una alteración directa de la función tanto de la glía, mielina y de las neuronas, que es lo que puede ocasionar literalmente estas manifestaciones. La encefalopatía isquémica aguda es clásicamente pacientes que tienen la enfermedad y se pueden notar confundidos, desorientados y enfermos, y si le hiciéramos una resonancia magnética vamos a observar atrofia cerebral. También existe el síndrome de Moya-Moya, que es una estenosis vascular progresiva por bloqueo de las arterias cerebrales. Es por mucho más común en niños, y el angiograma se ve como nube de humo. Vean cómo se ve todo esto literalmente afectado precisamente por las múltiples trombosis a nivel de la circulación vascular cerebral. Tenemos manifestaciones oftálmicas que son enormes. Igual el principio fisiopatológico básico precisamente es
trombosis. Y también, por ejemplo, podemos tener queratoconjuntivitis zika, uveitis anterior, que es clásico de enfermedades autoinmunes, no necesariamente por un mecanismo trombótico. ¿Ok? Y podemos también tener algo que se conoce como síndrome del triángulo, que es un infarto coroidal localizado más un escotoma, que prácticamente es una manifestación oftalmológica por la trombosis en específicamente esta zona anatómica de la circulación oftálmica. Manifestaciones cardíacas, las anormalidades valvulares son las más comunes, la presencia de vegetaciones, así como el engrosamiento de las válvulas, hasta del 6 al 83% de factor de riesgo para tener alteraciones del sistema nervioso central, la presencia de manifestaciones cardiovasculares. Y aquí lo importante es que también, como buena enfermedad crónica, puede inducir riesgo cardiovascular con el paso del tiempo. Dentro de las alteraciones renales no vasculares podemos tener pacientes con glomerulonefritis membranosa, pausa inmune, nefropatía por IgA y lamentablemente una de las más comunes que se presentan en este grupo de glomerulonefritis es la focalis segmentaria, que puede ser muy agresiva y causar enfermedad renal crónica en los pacientes. Los antifosfolípidos más el trasplante renal, anticuerpos antifosfolípidos positivos y trasplante renal aumenta significativamente el riesgo de trombosis vascular renal y por lo tanto pérdida del injerto y trombosis sistémica. Entonces estos pacientes tienen que tener muchísimo control porque el riesgo de pérdida del injerto es extremadamente alto, sobre todo en la primera semana post-trasplante. Dentro de las manifestaciones pulmonares, igual tenemos la manifestación trombótica y no trombótica. La trombótica regularmente es la tromboembolia pulmonar aguda, sobre todo masiva, que puede llevar a la muerte a los pacientes, pero también podemos tener un síndrome de un SIRA, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, o mecanismos patogénicos no trombóticos que pueden ocasionar daño directo al parénquima pulmonar. TEP es la primera aguda, es la primera manifestación en los pacientes y puede haber inclusive hipertensión arterial pulmonar idiopática sin presencia de tromboembolia pulmonar. Dentro de las manifestaciones endocrinas, afortunadamente ya no tan frecuentes, pero que sí se pueden presentar, insuficiencia adrenal por una insuficiencia de la circulación a nivel de la glándula, así como insuficiencia hipofisiaria, y se han reportado inclusive casos de CIAT inducido por SAF. Infrecuentes, pacientes con enfermedades tiroides autoinmunes pueden tener antifosfolípido. Afortunadamente no es tan común, es más común que sea una manifestación reumática de otra enfermedad reumática, pero sí puede estar presente en este tipo de pacientes. Gastrointestinales, sobre todo la isquemia mesentérica, el síndrome de Budd-Chiari como enfermedad hepática o infarto hepático, pancreatitis, colecistitis o necrosis esofágica, mucho menos comunes, pero también se han reportado. Y vean, oído, nariz y garganta con enfermedad de Meniere, equilibrio, vértigo, tinnitus con aura, hipoacusia unilateral y censo bineural. Entonces, las manifestaciones y el espectro son más comunes, pero después de las manifestaciones trombóticas y obstétricas, las más comunes por mucho son las hematológicas. Hasta el 40% de los pacientes puede tener trombocitopenia crónica leve y que se asocia muy poco a hemorragia, anemia hemolítica hasta el 10% de los pacientes y puede existir también algo que se conoce como síndrome de Fisher-Evans, en los que tenemos la anemia hemolítica con la trombocitopenia, pero se presenta más en los pacientes con lupus y antifosfolípido y hasta el 10% de los pacientes con antifosfolípido primario. Mucho menos común el infarto de médula ósea y las hemorragias, pero sobre todo cuando existe algún defecto en la coagulación agregado al antifosfolípido. Y dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas, artralgias y artritis, necrosis avascular de cabeza de fémur o del navicular y fracturas metatarsales, vertebrales y de costillas, sobre todo por el uso de glucocorticoides en este grupo de pacientes. Hasta el 20% de los pacientes puede ser asintomática la necrosis avascular de la cabeza de fémur y por lo tanto hay que tenerlo como sospecha cuando el paciente empieza a cojear o a tener dolor de la cadera no identificado. Y vean, las fracturas metatarsales en los pacientes. Algo que es importante son las manifestaciones dermatológicas que pueden cursar los pacientes y que pueden pasar desapercibidas, que van desde el livedo reticular, que es el patrón regular con círculos no interrumpidos, hasta la livedo racemosa, que es más grueso y tosco, y que
en presencia de anticuerpos antifosfolípidos se puede asociar a mayor manifestación neurológica. Podemos tener algunas otras enfermedades asociadas, no necesariamente autoinmunes, vean, lupus, poliarteritis nodosa, crioglobulinemia y otras cosas que se confundan, que no necesariamente son antifosfolípidos, con la manifestación del hígado reticular, esclerodermia, la mantadina, el síndrome de Sneddon, tuberculosis o sífilis también las puede dar. Úlceras necróticas, gangrena digital. Vean, la extremidad en proceso de gangrenación. Vasculitis, muy semejante a la púrpura de Henoch. Y eritema palmar, que también puede estar presente en este grupo de pacientes. Ahora, el hecho de que lo tenga uno no quiere decir que tiene un antifosfolípidos. Obviamente es un constructo que se presenta por el análisis de los signos y síntomas. Estas son lesiones de tipo pseudovasculíticas en pacientes con antifosfolípidos primario. Atrofia blanca o vasculopatía livedoide, que son lesiones focales purpúricas dolorosas. Puede haber úlceras irregulares en piernas, pies y que tardan mucho en cicatrizar. Y esto era lo otro que les comentaba. Existen un montón de autoanticuerpos antifosfolípidos que no están caracterizados en los criterios de clasificación y que tienen función como cofactores al unirse a la beta-2 glicoproteína. Y que no necesariamente pueden dar, encontrarse positivos, o que pueden estar positivos, pero no pueden clasificarse como antifosfolípidos primario. Esto se ha estado estudiando y obviamente se está tratando de caracterizar todo esto para ver si valdría la pena hacer todo este tamizaje, pero lamentablemente al ser anticuerpos muy pocos frecuentes, pues difícilmente cambia. Aquí lo importante que ustedes sepan es que existen los otros tres, que son anticoagulante lúpico, beta-2 glicoproteína y anticardiolipinas. Y para el tratamiento lo más importante es determinar el riesgo trombótico, si existió trombosis previa, el tipo de evento y el perfil inmunológico. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el paciente solamente ha tenido, ya lo tienen con el diagnóstico de antifosfolípidos y solamente tuvo un evento venoso, lo ideal es anticoagulación oral, ya sea con warfarina 2 a 3, el INR con una duración del tratamiento de 3 a 6 meses en pacientes con bajo riesgo. Pero, lamentablemente, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es la única trombofilia que requiere anticoagulación de por vida. Sobre todo si los eventos trombóticos son repetitivos. Y pueden utilizar tanto anticoagulación con anticoagulantes orales como con antiagregantes plaquetarios, que no son anticoagulantes, sino antiagregantes plaquetarios, siempre y cuando vigilar el perfil y el riesgo de hemorragia en este tipo de pacientes. Y en pacientes con trombosis refractaria recurrente, hay que considerar estatinas. Actualmente ya se usa hidroxicloroquina o azatioprina para su tratamiento, así como heparina de bajo peso molecular en los casos refractarios. Pero imagínense vivir picándote en la panza con heparina toda la vida. En el paciente con antifosfolípidos obstétricos, ¿cuándo empiezan el tratamiento y por cuánto tiempo? La aspirina desde antes de que se embarace. Si utiliza anticoagulantes orales, el que sea, tanto la warfarina, que son los cumarínicos, o la senocumarina, como los de nueva generación inhibidores del factor 10, se tienen que suspender al menos 2 meses antes del embarazo. Y aquí resulta controversial si usa heparina o no, siempre y cuando no haya tenido pérdidas fetales. Cuando la paciente ya tuvo pérdidas fetales, suspende los anticoagulantes orales y le vas a iniciar tanto la aspirina como la heparina fraccionada. Y el puerperio, es decir, después de que se termina el embarazo, ya sea por parto o cesárea, obviamente retirando el anticoagulante para disminuir el riesgo de sangrado, lo tienes que continuar la heparina por al menos 4 a 6 semanas después de. Y hay que estar monitorizando con ultrasonido Doppler entre la semana 20 y 24 anormalidades vasculares, siempre la arteria uterina, la arteria umbilical, sobre todo para verificar presencia del flujo y restricción del crecimiento fetal en los pacientes, que ese debería ser el seguimiento en este grupo de pacientes.
Vean cómo hay tanto microorganismos como medicamentos que pueden inducir anticuerpos antifosfolípidos falsos positivos. Por lo tanto, es importante tener esto en consideración, estudiarlo cuando se sospecha de un paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primarios. Y la determinación es importante no solo para la clasificación de un paciente, sino para observar manifestaciones clínicas, el pronóstico y el tratamiento que vamos a establecer dependiendo de las manifestaciones que el paciente tenga. La referencia temprana siempre es importante, sobre todo para aquellas pacientes que quieran lograr un embarazo. Es importante también modificar los factores de riesgos asociados, ejercicio, tabaquismo, obesidad, que son factores que pueden potenciar o aumentar el riesgo de las trombosis tanto venosas como arteriales y por lo tanto modificarlos. Y el diagnóstico diferencial es extremadamente amplio. Y hay que tenerlo en consideración porque en última instancia el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es más que una trombofilia adquirida, es una enfermedad autoinmune reconocida que no solamente causa trombosis, sino que puede causar otro tipo de manifestaciones en los pacientes. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Es el momento para aclararlas.